Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Un momentico. Bien, entonces ya terminamos la clase pasada, el tema de movimiento circular. Vamos a hacer un resumen pequeño de lo que vimos, porque si ustedes se dieron cuenta, el movimiento circular a veces como que parece un poco extenso, ¿sí? En cuanto a contenido, en cuanto al tema, un poco confuso, pero vamos a hacer un resumen para que se den cuenta que en realidad no es que sea tan confuso y en realidad no es que haya tanto tema, simplemente que, digamos, las demostraciones dan la impresión que es bastante, ¿no? Pero entonces, déjenme un momentico compartir. Bueno, para los que recuerden, ahí les envié unas correcciones del taller. Ayer en la tutoría me hicieron dar cuenta que había unas tutorías, habían unas correcciones, habían unos errores y faltaban algunas cosas en un problema. Ahí está en el chat la corrección para que por favor la revisen. En el WhatsApp está la corrección. Déjenme un momento, les comparto pantalla, porque quiero que hagamos un pequeño un resumen del tema de movimiento circular. ¿Listo? Por acá. Entonces, aquí fue donde terminamos nosotros, ¿no? Cosas importantes del movimiento circular. O tenemos cantidades angulares y tenemos cantidades lineales. Podemos hablar de velocidades angulares y de velocidades lineales o velocidades tangenciales. Podemos hablar de aceleración angular, pero también podemos hablar de aceleración tangencial y aceleración radial, ¿sí? Entonces, digamos que en cuanto a velocidades y aceleraciones hay diferentes cosas, ¿sí? Hay tanto cosas angulares como cosas tangenciales. Un momento, déjame organizar por acá. Les voy a colocar las unidades en las que trabajamos normalmente, las unidades en las que se trabajan estas cantidades. Entonces,
por ejemplo, unidades, recordemos unidades, el ángulo normalmente lo estamos dando en radianes, pero también se puede dar en grados. La velocidad angular la damos en radianes por segundo y la aceleración angular la damos en radianes por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí está, ángulo, velocidad angular, aceleración angular. También tenemos otras cantidades que son las lineales. Tenemos velocidad tangencial, que se da en unidades de metros por segundo. Tenemos la aceleración tangencial, que la damos en unidades de metros por segundo cuadrado. Y tenemos la aceleración radial, que la damos en unidades de metros por segundo cuadrado. Fíjense que la aceleración radial y la tangencial, ambas las damos en las mismas unidades de metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Ambas. Esas son las unidades. Siempre que hablemos de ángulos, velocidad angular, aceleración angular o ángulo, siempre los damos en radianes por segundo, ¿listo? En radianes. Y siempre que se hablen de las otras cantidades, velocidad, aceleración tangencial, aceleración radial, se habla en unidades de metros por segundo. ¿Listo? Metros por segundo o metros por segundo cuadrado. Listo. Resumen de las ecuaciones. Resumen para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, el resumen. Al comienzo vimos las cantidades angulares y las cantidades lineales, es decir, vimos el ángulo y también vimos la longitud de arco. Y la longitud de arco, ¿cierto? Y ahí vimos que hay una relación entre ellas. El arco es el radio por el ángulo. ¿Listo? Vimos esa relación entre las cantidades angulares y las cantidades lineales. Vimos que había una velocidad angular, que era el cambio del ángulo en el tiempo, escribiéndolo así como una velocidad angular instantánea, pero también se puede escribir como delta teta sobre delta t, como quieran. Depende si es una cantidad media o instantánea. Y tenemos la velocidad tangencial como la derivada del arco en el tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos velocidad angular, velocidad tangencial, y hay una relación entre ambas por medio del radio. ¿Listo? B igual R por omega. Por omega, sí. Listo. La otra es la aceleración, la aceleración angular, que era la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Y tenemos la aceleración tangencial, que es la derivada de la velocidad, de la rapidez en el tiempo. Y hay una relación entre ambas, aceleración tangencial, R por alfa. ¿Listo? R por alfa. Listo, también vimos periodo y frecuencia. Periodo es 2pi por el radio dividido entre la velocidad, y la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Listo? Entonces vimos esas cantidades. Luego pasamos a los tipos de movimiento. Movimiento circular uniforme y el circular uniformemente acelerado. Entonces, para el movimiento circular uniforme, dijimos que la aceleración radial era v cuadrado sobre r, pero también lo podemos escribir como r omega cuadrado. Cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida porque tenemos una relación entre la velocidad, la rapidez de la partícula y la velocidad angular. ¿Listo? En el movimiento circular uniformemente acelerado, encontramos que habían ahora dos tipos de aceleraciones. La aceleración radial, que es la misma aceleración anterior, es la misma, y también está la aceleración tangencial, que es la derivada de la rapidez en el tiempo, pero que también se puede escribir como R por alfa. Mírenla acá. ¿Sí? R por alfa. Sí, les estoy volviendo a colocar, volviendo a colocar digamos que algunas ecuaciones repetidas, simplemente para que
porque eso era lo que íbamos viendo en cada tema. ¿Listo? Bien, R por alfa. ¿Qué otra cosa? Y por último, dijimos ecuaciones en función del tiempo. Ecuaciones con el tiempo t. Teníamos dos. Teníamos la velocidad angular, que es la aceleración por el tiempo más la velocidad angular inicial. Y teníamos el ángulo, que era, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más el ángulo inicial, ¿cierto? Más el ángulo inicial. Listo. Entonces, estas son las ecuaciones que teníamos en función del tiempo. Esas ecuaciones que aparecen ahí, lo que describen es el movimiento de una partícula en un círculo, pero quedó muy grande, el movimiento de una partícula en un círculo, por ejemplo, este círculo, donde la partícula se mueve con una velocidad angular omega, y la forma en que depende del tiempo esa velocidad angular, es decir, cómo cambia en el tiempo, está escrita por esta ecuación de acá. Y hay una distancia igual al radio entre el centro del círculo y la partícula. Y ese radio tiene una inclinación teta. Entonces, el ángulo teta de inclinación del radio, pues es este ángulo teta acá. Entonces, ¿cómo va cambiando ese ángulo de inclinación en el tiempo? Me describe, está escrito por medio de esa ecuación que depende del tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, esto sería, digamos, como el resumen. Estas ecuaciones son válidas. Estas ecuaciones que escribimos acá son válidas para el movimiento circular uniforme cuando alfa es 0 y para el movimiento circular uniformemente acelerado cuando alfa es diferente de 0. ¿Sí? Bien, entonces, este es el resumen. No hay más ecuaciones. Fíjense que tenemos, en realidad no es que sean tantas, ¿sí? No es que sean tantas, hay unas relaciones por aquí entre las cantidades angulares y las cantidades lineales, como la velocidad y la aceleración tangencial. Aquí están las relaciones entre ellas. Está por aquí el periodo y la frecuencia de un movimiento circular uniforme. Está por acá la aceleración en los dos movimientos, que es como lo más importante. La aceleración, ¿cómo es? En el movimiento circular uniforme no hay aceleración tangencial, solo radial. En el circular uniformemente acelerado aparecen las dos. Y las ecuaciones en el tiempo para la velocidad angular y para el ángulo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quiero que ustedes tengan ese resumen por ahí porque para que se den cuenta que realmente no es que sea mucho tema, mucha información, sino que hay un poquito, hay varias ecuaciones, pero no es que sea, digamos, demasiada información, ¿no? Más bien la demostración. ¿Podría subir un poco la imagen? ¿Preguntas? ¿Podría subir un poco la imagen? ¿Por ahí? Un poco más. Un poco más, si quieres, espera un momentico. Digamos. Listo, entonces, bueno, ahora vamos, después de esto, ya de ver el resumen, si no tiene ninguna pregunta teórica de la teoría, del proceso que hicimos, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, en realidad va a ser un ejemplo, ¿sí? Hoy entonces vamos a dedicarnos básicamente a hacer ejercicios de movimiento circular. Vamos a comenzar con ejercicios sencillos y vamos a ir avanzando, vamos a ir complicándolos un poco, ¿sí? Haciéndolos un poco más complicados cada vez. Listo, entonces vamos a hacer este problema. ¿Dónde es que estaba?
acá. Voy a voltear la pantalla. ¿Sí? Listo, entonces, ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Calcular la velocidad angular de un disco que gira con movimiento uniforme (13,2 radianes cada 6 segundos. Calcular también el periodo y la frecuencia. Listo. Bien, entonces, terminen de escribir este ejercicio. Es un ejercicio sencillito de un movimiento circular uniforme. Listo, entonces, lo que tenemos que hacer entonces es calcular la velocidad angular de ese movimiento. Dice que el disco gira con un movimiento uniforme 13,2 radianes cada 6 segundos. O sea que en cada 6 segundos que pasen va a recorrer los mismos 13,2 radianes. Por eso es un movimiento uniforme. ¿Listo? Entonces, la velocidad angular, recuerden que la velocidad angular es el cambio del ángulo en el tiempo. ¿Sí? Es el cambio del ángulo en el tiempo. También se puede escribir como la derivada del ángulo en el tiempo o como el cambio del ángulo en el tiempo. Entonces, si el ejercicio dice que recorre 13,2 radianes en 6 segundos, entonces, ¿cuánto sería la velocidad angular de esta división? 13,2 entre 6. ¿Cuánto sería 13,2 entre 6? 2.2. 2,2 radianes por segundo, ¿cierto? Esta es la velocidad angular. Esta velocidad angular no va a cambiar en el tiempo, es una velocidad angular constante. ¿Por qué? Porque el movimiento es circular uniforme. Entonces, la velocidad angular no va a cambiar en el tiempo, ¿listo? No va a cambiar en el tiempo. Siempre va a ser la misma 2,2 radianes cada segundo. Listo. Siguiente. La frecuencia y el periodo. Bueno, el periodo y la frecuencia. Periodo es 2pi por el radio dividido entre la velocidad, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros dijimos. 2pi por el radio dividido entre la velocidad. Si nosotros calculamos la velocidad a partir de la velocidad angular, es r por omega, ¿cierto? La velocidad es r por omega. Estas son las fórmulas que acabamos de escribir arriba. La velocidad es el radio por la velocidad angular, pero nosotros acá en el enunciado no nos dan el radio. No nos dan el radio. Entonces, uno cuando de pronto encuentra algo que no le han dado, se frena. Y uno dice, uy, por acá como que no es. Entonces, uno dice, bueno, velocidad angular 2,2
multiplicado por el radio. Uy, no sé cuánto es el radio. Vamos a ver si en el enunciado dice. No dice por ningún lado. Entonces lo que uno normalmente piensa es por aquí, por este lado no es. ¿Sí? Entonces uno lo que debe hacer es tratar de continuar, dejar indicado y al final revisar si realmente se necesita o no se necesita eso que falta. ¿Sí? Si se necesita eso que falta, pues definitivamente no se puede resolver el problema. Pero si no se necesita, entonces, perfecto. ¿Sí? No tuvimos que obtener esa información y aún así pudimos resolver el problema. En este caso, si nosotros reemplazamos la velocidad que obtuvimos ahí en la ecuación para el periodo, nos da que el periodo es 2pi por el radio dividido entre 2.2 por el radio. Entonces, fíjense que el radio en el denominador se cancela con el radio en el numerador y al final no aparece el radio. Entonces, para calcular el periodo no necesitamos el radio. Entonces, ¿cuánto sería 2pi dividido entre 2.2? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría ese periodo? 2pi entre 2.2. 2.85, profe. 2,85. Listo. Gracias. 2,85 segundos. ¿Por qué segundos? Porque es un periodo. Y el periodo es el tiempo que tarda en dar una sola vuelta. Este es el periodo. Ese es el periodo del movimiento. ¿Listo? Nos hace falta solo la frecuencia, pero la frecuencia es más sencilla que el periodo, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, ¿cuánto sería el inverso del periodo? ¿Cuánto sería el inverso del periodo? 0,35. 0,35. ¿Y esto en qué unidades está? Está en unidades de revoluciones por segundo, de Vueltas por segundo, podemos poner, ¿no? ¿cómo? Podemos poner vueltas por segundo. Pueden poner vueltas por segundo o pueden poner simplemente segundos a la -1, como quieran. Esta sería la frecuencia del movimiento. ¿Qué tan frecuente es? 0.3 vueltas cada segundo. ¿Sí? 0.3 vueltas en cada segundo. Listo, ya tenemos todo. Fíjense que este problema es sencillo, es un movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, normalmente el problema se vuelve sencillo. Entonces, lo primero que tienen que identificar ustedes cuando vayan a hacer un problema es si el movimiento es circular uniforme o es uniformemente acelerado. ¿Sí? Mejor dicho, tienen que identificar la aceleración, si se está acelerando o no. En este caso, en el movimiento circular uniforme, aunque la rapidez no cambia, ¿será que nosotros le podemos calcular alguna aceleración al movimiento? Escriban en el chat, ¿le podremos calcular alguna aceleración a este movimiento? La aceleración angular sí, sí la hay. La tangencial no. La tangencial no la hay, ¿cierto? Tangencial no hay. Entonces, recuerden que aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular, ¿cierto? Si la aceleración tangencial es 0, ¿cuánto debe ser la aceleración angular? 0. 0, ¿cierto? Entonces, fíjense que si la aceleración tangencial es 0, también la aceleración angular, afortunadamente. ¿Sí? Entonces, ambas son 0. Si la aceleración tangencial es 0, la aceleración angular también. Porque el radio no puede ser 0. Entonces, ¿qué aceleración le podemos calcular? ¿Habrá alguna aceleración? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay alguna aceleración que se le puede No, calcular? porque la velocidad es constante, no se supone. Entonces, si la velocidad es constante, no hay aceleración. La aceleración es centrípeta. Listo, entonces, exacto. Fíjense que uno tiende como a pensar que como la rapidez es constante, pues que no puede haber ninguna aceleración, ¿cierto? La rapidez es constante, pero resulta que en el movimiento circular, como el círculo, como la partícula está dando vueltas, eso quiere decir que la rapidez, que la velocidad de la partícula en un punto está apuntando hacia un lado, pero en otro punto va hacia otro lado, ¿sí? En otro punto va hacia otro lado, en otro punto va hacia otro lado, ¿sí? Entonces, a pesar de que tienen la misma magnitud, todos esos vectores tienen la misma magnitud, el vector está rotando, el vector está dando vueltas. ¿Y qué pasa si el vector da vueltas? Entonces está cambiando.
Recuerden que un vector no solamente está compuesto por una magnitud, también está compuesto por una dirección. Y la velocidad es un vector. Entonces, no solamente tiene rapidez o no solamente tiene magnitud de velocidad, sino también tiene dirección. Si alguna de las dos cambia, entonces hay aceleración. Entonces, eso es algo que de pronto de pronto no es tan fácil de entender, pero siempre que la rapidez, siempre que el vector velocidad cambie de dirección, siempre hay algún tipo de aceleración. Entonces, en el movimiento, por ejemplo, parabólico, qué horrible esa parábola, en el movimiento parabólico nosotros podemos definir, quedó como una montaña. En el movimiento parabólico nosotros podemos definir aceleraciones también radiales, es decir, que estén produciendo cambios en la velocidad. Fíjense que la velocidad en este punto está dirigida hacia allá. En este punto está dirigida hacia allá. En este punto de arriba, en el punto de altura máxima, es horizontal. En este punto luego vuelve a baja. En este punto ahora es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que la velocidad está rotando, está como moviéndose con la parábola. Entonces, en un movimiento parabólico también aparecen aceleraciones radiales. Lo que pasa es que como no es un círculo, uno cree que no hay radios, pero efectivamente puede usted definir un radio tangente al círculo, a la trayectoria, por ejemplo, este radio acá, ¿sí? Entonces, la aceleración radial estaría apuntando hacia el centro. ¿Listo? Eso quedó feo. La aceleración, uy, perdón. Ya. La aceleración radial quedaría apuntando hacia el centro. ¿Listo? Esta sería aceleración radial. En este punto también se puede definir una aceleración radial. Lo que pasa es que el radio queda mucho más grande, ¿no? El radio queda acá mucho más grande, más extenso. Queda un radio mucho más grande. Bueno, mucho tampoco. Profe, entonces, ¿ahí cómo se hace para trabajar con un radio? O sea, tendríamos que, porque los radios ahí, según lo que usted está dibujando, son cambiantes, ¿no? Exactamente, los radios son cambiantes. Entonces, en este movimiento, por ejemplo, aquí la aceleración radial, ¿sí? En esos movimientos los radios cambian y uno podría en principio calcular el radio de una curvatura. Y si quiere lo podemos ver más adelante, pero les pongo el ejemplo del movimiento parabólico, simplemente para mostrarles que siempre que haya una trayectoria curva, un círculo, una curvita como sea, ¿sí? Siempre que haya una trayectoria curva, todas esas trayectorias curvas tienen aceleración radial, ¿sí? Tienen aceleración radial porque la velocidad está cambiando de dirección. Siempre que la velocidad cambie de dirección es porque hay una aceleración radial. Siempre. ¿Sí? En el movimiento parabólico hay aceleración radial porque la trayectoria es una curva. Es una curva, entonces la velocidad está cambiando de dirección y la dirección la hace cambiar la aceleración radial. Por ejemplo, en este caso, una partícula que se deja caer desde una altura h con una velocidad hacia acá, hacia abajo, y que llegue así hasta acá, hasta el piso. Que llegue hasta el piso. ¿Cuál es la aceleración radial en ese movimiento, en esa trayectoria? Cero, ¿no? ¿No se supone que es cero? ¿No Exactamente. hay? No hay. ¿Por qué no hay? Porque la trayectoria es una recta, ¿sí? La velocidad todo el tiempo es la misma. La velocidad todo el tiempo es la misma. Perdón, es la misma, no. La velocidad todo el tiempo tiene la misma dirección. No es la misma, aumenta, ¿sí? Va aumentando. Pero tiene siempre la misma dirección, siempre la misma dirección, siempre está apuntando hacia abajo. Como no cambia de dirección, no tiene aceleración radial. No hay ninguna aceleración radial. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y si la partícula subiera y bajara en la misma recta? Si la partícula subiera y bajara en la misma recta, es decir, un lanzamiento vertical, haría esto. Por acá, sube, llega hasta por aquí un punto de altura máxima y luego se vuelve por la misma recta. Y vuelve a caer al piso. ¿Sí? Entonces, fíjense que en ese movimiento hay una especie, que es una muy buena pregunta, hay un cambio aquí
o sea, la velocidad en ese punto estaba hacia arriba y de un momento a otro apareció hacia abajo. Bueno, perdón, no de un momento a otro, simplemente se hizo cero y luego cambió, ¿cierto? Luego cambió. En ese caso, si ustedes se dan cuenta, no hubo ningún cambio en dirección. La dirección siempre es esta línea. Siempre fue esa línea, es la misma línea vertical. Entonces la velocidad siempre fue vertical. Simplemente en la partícula, digamos que la velocidad cambió de sentido, ¿sí? Pero no cambió de dirección, no cambió de dirección. Entonces en ese movimiento tampoco hay una aceleración radial, porque la partícula, la velocidad no cambió, ¿sí? Si en algún momento, por alguna razón, resulta que ustedes lanzaron la piedra hacia arriba, y iba así vertical, completamente vertical, no tenía ninguna aceleración radial. Y de un momento a otro pasó un viento, le pegó un viento. Entonces, si en un momento pasó un viento, ¿sí? No sé si me quedó bien dibujado el viento, pasó un viento, la partícula empezó a partir de aquí a hacer esto, a desviarse, ¿cierto? Entonces, la velocidad, ¿qué pasó con la velocidad? La velocidad aquí apuntaba hacia allá, la velocidad, perdón, vamos a dibujarle otro color. La velocidad aquí apuntó hacia allá, luego aquí apuntó hacia acá, en este punto apuntó hacia... Entonces, fíjense que la velocidad empezó a cambiar. Aquí no hubo aceleración radial, porque la partícula, la trayectoria era una recta, pero en un punto cuando lo golpeó el viento, le empezó a hacer cambiar, le empezó a hacer rotar la velocidad, a que la velocidad cambiara de dirección. Aquí apareció aceleración radial. ¿Listo? Ahí apareció una aceleración radial. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven es el siguiente. Si la partícula cambia la dirección de su velocidad, hay una aceleración radial. ¿Sí? Siempre. Eso es el mensaje que quiero que se lleven. Si a la partícula le cambia la dirección de su velocidad, le cambia la dirección de su velocidad, entonces hay una aceleración radial. ¿Listo? Si no cambia, no hay aceleración radial. ¿Listo? En este caso, entonces, la aceleración sería puramente tangencial. ¿Sí ven? Tangente a la trayectoria. Puramente tangencial, que es la gravedad. La misma gravedad, 9.8, 9.8 es la aceleración en ese caso. ¿Listo? Pero la velocidad siempre va en la misma dirección. No hay aceleración radial, solo tangencial. ¿Preguntas? ¿Está clara esta parte? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Profe, pero no es sobre eso en específico, sino, por ejemplo, en el parcial, la gravedad la vamos a tomar como 9.8 o 10. En el parcial, mm, en el parcial depende, ¿sí? Depende si, ahí les digo, tomen la gravedad como 9.8 o tomen... Ah, o sea, usted nos dice, listo. Sí, yo les digo, simplemente para que tengamos todos, digamos, como la misma respuesta, ¿sí? Que no tengamos todos, unos con 9.8, otro con 9.7, ¿sí? Entonces, para que todos tengamos la misma respuesta. Yo les aviso. ¿Bien? ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios. Voy a borrar todo esto. Simplemente borro aquí para que no nos confundamos con el movimiento parabólico, ¿no? El movimiento parabólico lo podemos describir con coordenadas normales, X, Y y Z, ¿sí? Perdón, X y Y. No vimos la coordenada Z, simplemente X y Y, ¿sí? Pero en el movimiento circular, las componentes tangenciales y normales son ideales, son súper importantes, ¿sí? Porque nos permiten ver cosas como estas. Bien, hagamos un siguiente ejercicio. Déjame revisar. Acá. Entonces, ejemplo. Listo, entonces dice, la velocidad angular de un volante aumenta uniformemente
aumenta uniformemente de 20 radianes por segundo a 30 radianes por segundo en 5 segundos. En 5 segundos. Calcular la aceleración angular y el ángulo total recorrido. Calcular la aceleración angular y el ángulo total recorrido. Listo, ese es el problema. Anótenlo para continuar. Listo, entonces vamos a resolver el problema. El problema es un problema realmente también sencillo, solo que en este caso el movimiento ya no es circular uniforme, sino que también es uniforme, sino que ahora también hay una aceleración. Y lo sabemos por el enunciado. Dice la velocidad angular de un volante aumenta uniformemente de 20 radianes por segundo a 30 radianes por segundo en 5 segundos. Entonces, que diga uniformemente no quiere decir que no haya aceleración, quiere decir que la aceleración siempre es la misma, ¿sí? Quiere decir que la aceleración siempre es la misma. Calcular la aceleración angular y el ángulo total recorrido. Perfecto, entonces, vamos a ver. Si nos dicen cómo cambia la velocidad en el tiempo, definitivamente ya nos dijeron cómo es la aceleración. Entonces, dice que el volante aumenta la velocidad desde una velocidad inicial de 20 radianes por segundo hasta una velocidad final de 30 radianes por segundo en un intervalo de tiempo o en un tiempo de 5 segundos. Entonces, en 5 segundos sucede ese cambio. Con esa información, yo puedo calcular la aceleración angular del movimiento como velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Voy a colocarle acá mejor. Cambio de velocidad angular en el tiempo, ¿cierto? Esa es la definición. La aceleración angular es el cambio de la velocidad en el tiempo, o la velocidad angular. Entonces, velocidad angular final menos inicial sobre el cambio del tiempo, el tiempo en el que se produce ese cambio de velocidades. Velocidad angular final, 30 radianes por segundo. Bueno, no le voy a colocar radianes por segundo. No le voy a colocar radianes por segundo. Simplemente 30 menos velocidad angular inicial, 20, dividido entre el incremento de tiempo o el intervalo de tiempo, 5. Entonces, 30 menos 20, 10 sobre 5, 2. Aceleración angular, 2 radianes por segundo cuadrado. Esta sería la respuesta. ¿Cierto? Esa sería la respuesta. 2 radianes por segundo cuadrado. Listo. Ya tenemos la aceleración angular. Esa aceleración angular no cambia porque dice que el movimiento aumenta uniformemente, ¿sí? O la velocidad aumenta uniformemente. ¿Sí? Aumenta uniformemente. Entonces, la siguiente parte es el ángulo total recorrido por la partícula en esos 5 segundos, ¿cierto? En esos 5 segundos en el que cambió la velocidad, ¿cuánto es cuánto es la velocidad, perdón, cuánto es el ángulo total recorrido? Entonces, si nos están pidiendo ángulo,
en el tiempo 5, entonces nosotros tenemos que conseguir o tenemos que colocar las ecuaciones que tienen el tiempo. Voy a subir un poquito, ¿no? En el resumen, las únicas dos ecuaciones que tienen el tiempo son estas de acá. Son las únicas dos ecuaciones que tienen el tiempo. Entonces, ¿cuál nos están preguntando? ¿Por la velocidad angular o por el ángulo? Pues por el ángulo. Entonces, cogemos esta ecuación y la vamos a volver a escribir abajo, que es la que vamos a utilizar. Bajamos otra vez por acá y decimos, el ángulo es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más el ángulo inicial. Esa es la ecuación, ¿cierto? Ahora, como nos preguntan por el ángulo total recorrido, tenemos dos opciones. Una es asumir que el ángulo inicial es 0. Fíjense que nosotros tenemos, antes de lo del ángulo recorrido, nosotros ya tenemos esto, ¿cierto? Tenemos la aceleración angular. Nosotros tenemos la velocidad angular inicial, que el problema nos dice que es 20. Pero ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo inicial? Si se dan cuenta, el problema no lo trae, ¿sí? El enunciado no dice desde qué ángulo inicial comienza el movimiento. Como no dice el ángulo inicial, tenemos dos opciones. Primero, tomarlo como 0. Lo pueden tomar como 0, no hay ningún problema. Segundo, ¿sí? Si no quieren tomarlo como 0, pueden tomar el ángulo total recorrido, el ángulo total recorrido como delta teta, es decir, teta menos teta sub 0. Entonces lo que vamos a calcular es el ángulo delta teta o el ángulo que recorre desde el ángulo inicial hasta el ángulo final. Es decir, si la partícula empieza por acá, tiempo 0, ¿sí? Ángulo 0, y termina por acá a un tiempo 5, a un ángulo teta, entonces lo que estamos interesados por calcular es el ángulo recorrido, este de acá, ¿cierto? El ángulo recorrido se puede calcular como teta menos teta sub 0. ¿Listo? Si se dan cuenta, entonces el ángulo total recorrido en realidad es teta menos teta sub 0. Por eso podemos suponer que teta es 0 o simplemente que el ángulo recorrido es teta menos teta sub 0. ¿Listo? Cualquiera de las dos, perfecto. Cualquiera de las dos está bien. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Bien, entonces, el ángulo total recorrido, cuando el tiempo es 5 segundos, que es lo que nos pide el problema, cuando el tiempo es 5 segundos, es igual a un medio de la aceleración, que es 2, multiplicado por 5 al cuadrado, que es el tiempo al cuadrado, más la velocidad angular inicial, que es 20, multiplicado por el tiempo, que es 5. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto daría eso? Daría 125. 125, exactamente. Muchas gracias. El ángulo recorrido es 125 radianes. ¿Por qué radianes y no grados? ¿Por qué tomamos radianes y no grados? Porque la aceleración angular 2 son 2 radianes por segundo cuadrado. La velocidad angular inicial, 20, son 20 radianes por segundo cuadrado. Por lo tanto, el ángulo me da en radianes. ¿Listo? Y ya está. Ya terminamos el ejercicio. Ahí ya calculamos el ángulo total recorrido. ¿Listo? ¿Cuántas vueltas ha dado la partícula en esos 5 minutos, el volante, en esos 5 segundos? ¿Cuántas vueltas ha dado la partícula en esos 5 segundos? Escribe por ahí en el chat. ¿Cuántas vueltas ha dado? ¿620?
62.5. ¿Cuántas vueltas ha dado? Déjeme revisar. ¿Cómo calcularían las vueltas que ha, la cantidad de vueltas que ha dado el volante si ustedes saben que el ángulo que recorrió son 125 radianes? 360, profesor, lo dio en 325, ¿no? 360 lo divido entre 125. Al contrario, 125 lo divido entre 360. Pero en realidad no son 360, ¿no? No lo vayan a dividir entre 360 porque 360 son 360 grados. Entonces sería 2pi, profe. Entre 2pi, exactamente. ¿Qué es lo que uno dice? Bueno, pues uno lo que dice es una vuelta, hagámoslo aquí, una regla de 3 simple. Una vuelta es igual a 2pi radianes, ¿cierto? Eso ustedes lo saben. Una vuelta son 2pi radianes. 125 radianes, ¿cuántas vueltas son? Entonces, x igual una vuelta por 125 radianes dividido entre 2pi. Entonces, ¿cuánto les queda eso? 19,89. 19,89 vueltas. ¿Listo? Entonces, fíjense que en esos 5 segundos ha recorrido 125 radianes que corresponden a 19,89 vueltas. Es decir, le faltó un poquitico para dar 20 vueltas. ¿Sí? Le faltó un poquito para dar 20. Pero dio 19,89, o sea, es bastante rápido. ¿Sí? En 5 segundos dio casi 20 vueltas. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me puede explicar la parte del ángulo? Que me tocó hacer algo. Esta parte de aquí arriba. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, el ángulo, nos están diciendo que cuál es el ángulo que ha recorrido en 5 segundos, ¿cierto? Entonces, el ángulo que ha recorrido en 5 segundos requiere de una ecuación en la cual esté relacionado ángulo con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Para que ustedes puedan No, reemplazar profe, pero la de más arriba. esta acá o más abajo. Un poquito, o sea, la parte del círculo, como, o sea, porque él hizo la resta. Ah, ya entiendo. Esta de aquí. Listo, porque dice, porque están preguntando por el ángulo total recorrido, ¿cierto? Entonces, el ángulo que ha recorrido entre el tiempo 0 y el tiempo 5, ¿sí? Es este ángulo en rojo que pinta acá. Ese es el ángulo que ha recorrido, ¿cierto? Porque comenzó en tiempo 0 y terminó en tiempo 5. Entonces recorrió ese ángulo de ahí. Pero si hay un ángulo inicial, si existe un ángulo inicial, entonces ese ángulo inicial, supongamos que es este, ¿sí? Ese ángulo inicial no es ángulo recorrido, ese es simplemente el ángulo desde donde comenzó, ese no lo recorrió en los 5 segundos, desde ahí comenzó, recorrió un ángulo hasta acá, hasta esta zona de aquí, hasta aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto ángulo recorrió? Recorrió este ángulo acá. ¿Listo? Ese ángulo, ¿cómo es? Ese ángulo es teta, que es la posición en ese tiempo, menos la posición angular desde donde comenzó. Esa posición angular desde donde comenzó no es un ángulo que haya recorrido en los 5 segundos, ¿sí? Porque comenzó desde ahí. Entonces, se movió desde el ángulo teta 0 hasta el ángulo teta. Es decir, el ángulo recorrido es teta menos teta sub 0. ¿Listo? Por eso este teta sub 0 lo podemos pasar para el otro lado y quedaría teta menos teta sub 0 o delta teta. Ah, ok, profe, ya entendí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Profe, pero cuando queda entonces delta teta, o sea, ¿solamente queda expresado o eso afecta en algo? No afecta en nada. Ese es el ángulo total. Ese es el ángulo recorrido. ¿Sí? Ese es el ángulo recorrido. Ah, ok, profe, ya entendí. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, lo que como estamos viendo movimiento circular,
como estamos viendo movimiento circular, siempre que haya un círculo hay una aceleración radial, ¿cierto? Pero en el enunciado uno debe identificar si el movimiento es circular uniforme o si es uniformemente acelerado. ¿Listo? Si es uniforme es porque la rapidez no cambia. Siempre van los mismos, los mismos, digamos, 2 radianes por segundo, 2 radianes por segundo, 2 radianes por segundo. Si es uniformemente acelerado es porque los 2 radianes por segundo se pueden convertir en 3 y en un tiempo posterior en 4 radianes por segundo, luego en 5 radianes por segundo, bueno, en fin, ¿sí? Está cambiando. Entonces, eso es lo que diferencia a los dos movimientos. En cuanto a la velocidad radial, ¿sí? Perdón, en cuanto a la velocidad angular, si está cambiando o no está cambiando. ¿Listo? Si está cambiando o no está cambiando. Bien. En los movimientos circulares siempre hay aceleración radial, siempre. Siempre debe haber aceleración radial, si no, no podría ser circular. Entonces, digamos que en los ejercicios ustedes deben identificar es si la aceleración angular es 0 o la aceleración tangencial es 0, o no. ¿Listo? Bien. Hagamos este otro problema, creo que es este. Sí, es este. Bueno, este sí es un ejercicio, este lo van a hacer ustedes. Lo van a hacer ustedes porque creo que es parecido al del taller, o me parece que es el mismo. Este lo van a hacer ustedes. Dice un volante, otra vez, de diámetro 8 pies. Tiene una velocidad angular que disminuye uniformemente. Una velocidad angular que disminuye uniformemente de 100 revoluciones por minuto, de 100 revoluciones por minuto, en t igual 0, hasta detenerse en t igual 4 segundos. ¿Listo? Calcular las aceleraciones tangencial. Las aceleraciones tangencial y angular, perdón, tangencial y radial. Cuando t igual a 2 segundos. ¿Listo? Entonces, ese es el problema. Cópienlo. Terminen de copiarlo. Bueno, terminen de copiarlo e inicien a hacerlo. ¿Sí? Un volante de diámetro 8 pies tiene una velocidad angular que disminuye uniformemente de 100 revoluciones por minuto. Vamos a arreglar acá esto. De 100 revoluciones por minuto en el tiempo 0 hasta detenerse en tiempo 4. Calcule las aceleraciones tangencial y radial cuando el tiempo es de 2 segundos. ¿Listo? Entonces, comiencen a hacer este problema. Cualquier duda que tengan, me avisan. Fíjense que hay unidades de segundos, Profe, unidades de minutos. ¿cuántos metros tiene un pie? Bueno, entonces, ¿cómo convierten ustedes unidades de pies a metros? Con Google, ¿sí? En Google ustedes ponen pies a metros en el buscador y ahí les salen los cuadritos para que coloquen cuántos pies quieren que le convierta a metros, ¿sí? Un pie, me parece. La verdad es que yo ni sé. Profe, con la opción de conversión de unidades de la calculadora en el 03. ¿También aparece? Shift 8 y 03. Perfecto. ¿Y aparecen todas las unidades de longitud? Solo algunas que están detrás de la tapa de la calculadora. ¿Cómo? También manual, profe.
Un pie creo que son como 30 centímetros, 30.5, algo así. ¿Un pie? Un pie dice que Sí, son señor, 30.5. Ujú. Entonces, creo. sí, exactamente, aquí está, aquí dice en Google. Ustedes pueden colocar ahí en Google pies a metros y ya les dice a ustedes para que ustedes pongan ahí la cantidad de pies que quieren que conviertan. ¿Sí? 30.48 centímetros. Exacto. Y ahí con los 8 pies, ahí les dice 2.43, 2.44. ¿Sí? Entonces ahí busquen en Google. Ahí en Google les dice cómo convertir. Es que inclusive en Google ustedes pueden convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, a pies por no sé qué, y ahí les sale el cuadrito para que ustedes pongan cuántos kilómetros por hora quieren convertir a pies por segundo o lo que sea. ¿Sí? Profe, ¿pero es necesario convertirlo o se puede trabajar en pies? Se puede trabajar en pies, no es necesario. Mire, fíjense que la única unidad de distancia que aparece ahí son los pies, ¿cierto? Los tiempos sí tienen que convertirlos, porque aparecen revoluciones por minuto y luego aparece tiempo en segundos. Entonces, o lo convierten todo a minutos o lo convierten todo a segundos. ¿Listo? Entonces ustedes deciden si quieren ponerlo todo en minutos o quieren todo en segundos, pero sí tienen que convertir alguna unidad de tiempo. Cualquier duda que vayan teniendo, me preguntan, ¿listo? Me preguntan para que la resolvamos, para que la vayamos resolviendo aquí entre todos. La idea es hacer este problema entre todos. Esa es la idea. Profe, una pregunta. Pues como me dice que la velocidad angular disminuye uniformemente bueno, 5 tercios de revoluciones sobre segundo, Ujú. yo puedo asimilar que esa es la aceleración, o sea, la aceleración es negativa. La aceleración es negativa, pero como la aceleración está en radianes por segundo, entonces lo mejor es convertir esas revoluciones a radianes. ¿Sí? Ustedes saben que una revolución son 2pi radianes, ¿no? O sea, una vuelta completa son 2pi radianes. Entonces, lo mejor es convertir esas revoluciones que obtuvo ahí, revoluciones por segundo, creo, convertirlas a radianes por segundo. ¿Listo? Y la aceleración sí le va a quedar negativa. Entonces tiene que quedar negativa porque se está deteniendo. Profe, pues al momento yo de pasar de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo da 6.000 revoluciones por segundo y ahora para pasarlo a radianes multiplico 6.000 por 2pi. Pero le quedó como muchas revoluciones por segundo. Perdón, Porque, lo pasó de Oh, revolución. no, ya lo multipliqué, no, tocaba ahora dividirlo, sí. Sí, sí, porque le quedaron muchas. O sea, si son 100 revoluciones en un minuto, entonces Si por no, segundo. 1.6. Eso. Ajá. Exacto. Ahora sí la pregunta, ¿cómo fue? Lo multiplico por 2pi. Sí. Ujú.
Profe, si decimos que es uniformemente desacelerado, ¿podemos trabajar con las ecuaciones de uniformemente acelerado? Sí, las mismas. La misma, la única diferencia es que la velocidad ahora es negativa. Perdón, la aceleración ahora es negativa, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es que el movimiento uniformemente acelerado tiene los dos, ¿sí? O se está acelerando o la velocidad está aumentando uniformemente o la velocidad está disminuyendo uniformemente, ¿sí? Entonces, hagamos la conversión de las unidades, ¿sí? Hagamos la conversión de las unidades, pongamos las revoluciones por minuto, cambiemos las radianes por segundo, ¿listo? Entonces, 100 revoluciones por minuto. Esto no es parte del movimiento circular, esto es simplemente como, digamos, conversión de unidades. Lo multiplicamos por el factor de conversión. Un minuto son 60 segundos. Es decir, dividimos acá, cancelamos los minutos, un 0 se cancela con un 0, 10 dividido entre 6 sería 5/3 revoluciones por segundo, ¿cierto? 5/3 revoluciones por segundo. ¿Que 5/3 cuánto fue que les dio? Por ahí alguien dijo, ¿cuánto fue que les dio? ¿1 punto qué? 1,6, profe. Listo, 1,6 revoluciones por segundo. Esas son revoluciones, o sea, son vueltas. 1,6 vueltas en un segundo. Pero yo quiero convertirlo a una velocidad angular. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Qué cantidad física en el movimiento de rotación es 1,6 revoluciones por segundo? Frecuencia, ¿no? Es una frecuencia, ¿cierto? Esto es la frecuencia del movimiento. Lo que pasa es que es la frecuencia del movimiento en ese momento cuando la velocidad es 100. Cuando son 100 revoluciones por minuto. Pero como está cambiando, la gente no le gusta hablar de frecuencia cuando el movimiento, a muchos no les gusta hablar de frecuencia cuando el movimiento se está desacelerando o está acelerando. A mí me parece que sí se debería hablar, simplemente que la frecuencia está cambiando, ¿sí? Pero bueno, no importa. Esas son revoluciones por segundo. Ahora, una revolución son 2 pi radianes, ¿cierto? Una revolución son 2 pi radianes. O son 360 grados, dejémoslo en radianes mejor. 1,6 revoluciones, ¿cuántos radianes son? ¿Cierto? Entonces, X es igual a 2 pi por 1,6 dividido entre 1. Entonces, ¿cuánto da en radianes por segundo? O sea, ¿cuánto da esto en radianes? 10 pi tercios. 10 tercios. Perfecto. Entonces, estos son radianes, ¿no? Entonces, Ah, no, profe, pero es que son 100 revoluciones. sí. 100 Sí, así revoluciones. es, profesor. Sí, 100 revoluciones por minuto, pero Sí, sí, sí. 1,6 por segundo. ¿Sí? Sí es 10, Ah, sí, 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 sí es 10 pi sí, tercios, sí. ¿cierto? Creo que sí. Entonces, velocidad angular inicial, 10, 10 pi tercios radianes por segundo, ¿cierto? Esa es la velocidad angular inicial o la velocidad angular que corresponde con las 100 revoluciones por minuto. ¿Sí? Es la velocidad angular de 100 revoluciones por minuto. 100 revoluciones por minuto corresponden a 10 pi sobre 3 radianes por segundo. Profe, yo creo que a los otros compañeros les da diferente porque, o sea, yo al hacer la conversión puse de una vez en revoluciones A mí 2 me da pi eso. y lo di entre 60 de una vez. Pero si ellos primero hacen 1,6 y después lo multiplican por 2 pi, les queda como 16 quintos de pi. Eso da Cambia. ¿Y eso 10 pi tercios. sí, lo Profe, que yo, pasa es yo que- tengo una pregunta así, pues digamos, como usted estaba hablando de la conversión de unidades en Google, pues yo abrí las conversiones de unidades y puse de una revolución a radian y me da 10,49 radianes. Sí, exacto. O sea que se supone que debería dar esto, o sea, ay, perdón, lo puse. Sí, acá. O sea, debería dar 10 multiplicado por pi dividido entre 3 da, uy, un momento. No, espérame un segundito. Da 10,47. ¿Cierto? Da Sí. 10,47.
¿Sí? Ahí con Pero todo. ese pi no se toma como 180. No, ese pi no se puede tomar como 180. Ese pi son 3.1415.7 algo. ¿Sí? 16 pi sobre 5. 16 pi sobre 5, ¿cuánto es? 16 pi sobre 5, voy a ponerlo acá. 16 por pi sobre 5 da 10.05. Cambia, pero no mucho. Cambia, bueno, en ese caso sí cambia un poquito. En ese caso sí cambia, Bueno, ¿sí? Pero bueno. por lo que ellos trabajaron con 1,6, profesor, o sea, yo hice fue la multiplicación toda entera, entonces me dio más exacta. Ok. Le dio 10 pi tercios así completico. Entonces dejémoslo La anterior esto, o sea, te tocaba aproximarlo porque terminaba en 7. Ah, O ok. sea, era 1.667, entonces se aproxima a 1.7, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Sí, está bien. O sea, las aproximaciones que ustedes utilicen está bien. O sea, no hay ningún problema. Esto es, ay, se me fue. Esto es 10.47, o sea, más o menos, ¿sí? O sea, si usted utilizara una aproximación antes, Bueno, profe, y digamos como en este tipo de casos, como con cuántas cifras significativas deberíamos trabajar. las que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren poner esto como 10,5, perfecto. Pero pues si no, traten de ponerlo como 11, ¿no? O sea, ya como muy vasto. Sí, mejor dejarlo en 10.5, 10.47. Digamos que ya 3 para arriba para un examen de física o para un ejercicio de física, de pronto ya es como mucho. Si ustedes ya están haciendo un cálculo más, digamos, más serio en cuanto a que sea algo que sea parte de su trabajo, pues ya, digamos, pueden utilizar si quieren todas las cifras decimales, si no, sí, para que tengan más seguridad, pero aquí pueden aproximarlo a 2 cifras significativas o a una. ¿Sí? ¿Listo? Entonces va, bueno, más o menos da eso. Si a alguno les da un poquito más, un poquito menos, simplemente porque de pronto toman una aproximación por acá más y ya, ¿listo? Te he dicho, la velocidad angular no queda menos 10. Esa es la velocidad angular, ¿sí? Entonces la velocidad angular comienza en 10.47 y se reduce, empieza a reducirse, o sea, empieza a disminuir, cada vez es más pequeña. Entonces lo que va a quedar con el menos es la aceleración, ¿sí? No la velocidad es positiva, lo que va a quedar con el menos es la aceleración, indicando que la velocidad cada vez va a disminuir. Comienza en 10.47, luego pasa a 9, luego pasa a 8, a 7, a 6, hasta que llega a 0. ¿Listo? Esa es la velocidad angular inicial. ¿En qué tiempo sucede? Voy a volverlo a escribir acá. Velocidad angular inicial, aproximadamente 10,47 radianes por segundo. ¿En qué tiempo sucede esto? En un tiempo en tiempo inicial, perdón, en un tiempo de, ¿cuánto era? ¿0? 0 segundos. Sí, en 0 segundos. Velocidad angular final. ¿Cuánto será la velocidad angular final de ese volante? Que se detiene, tiene que Cero. ser 0, ¿no? 0, porque se detiene. ¿En cuánto tiempo? ¿O en En qué tiempo? 5 segundos. 4. Ah, en 4 segundos, sí. 4 segundos. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, la información que tienen. Tienen también el radio, que son, si el diámetro son 8 pies, entonces el radio son 4. ¿Lo dejamos como pies o lo pasamos a metros? En pies. Listo, entonces 4 pies. Bien. Entonces, pásense ahora a resolver el problema. Estos son los datos iniciales, convirtiendo las unidades y todo. Ahora resuelvan el problema. ¿Listo? Ya saben, cualquier duda me preguntan. Tenemos que calcular la aceleración tangencial y radial. Ahí podría calcular la aceleración radial como el radio por la aceleración tangencial. Esa sería la aceleración angular. Ah, son angular, por la aceleración angular. Sí, esa sería la aceleración tangencial. ¿Sí? La aceleración tangencial, radio por aceleración angular. ¿Listo? Esa les da la aceleración tangencial.
Profe, una pregunta. Bueno, sí, yo tengo los datos, pero como lo pasé a radianes sobre segundo, y si lo quiero multiplicar por el radio en pies, queda radio por pie sobre segundo al cuadrado. A ver, déjeme ver. Sobre... Listo, usted tiene aceleración angular que son radianes por segundo cuadrado, ¿cierto? Sí. Lo multiplica por pies, queda pies por segundo cuadrado. Ujú. Queda pies por segundo cuadrado y los radianes... Los radianes no aparecen, porque es que como ayer estábamos hablando, los radianes son una unidad que está compuesta por dos longitudes. ¿Sí? Un momentico. Los radianes son una unidad que está compuesta por dos longitudes. Y por definición, un radián, voy a poner aquí el círculo. Por definición, un radián es el ángulo. Entonces, si este es un radián, como acá, un ángulo de un radián es el ángulo que sostiene una longitud de arco igual al radio del círculo. ¿Sí? El radián es la longitud de arco, perdón, es el ángulo que sostiene una longitud de arco igual a un radio del círculo. ¿Sí? Entonces, como intervienen dos longitudes, radio y radio, ¿sí? El arco igual al radio y el radio. Entonces, el ángulo, recuerden que el ángulo, por la relación entre ángulo y radio, es el arco dividido entre el radio, ¿cierto? El ángulo es el arco dividido entre el radio. O el arco es el radio por el ángulo. Esa fue la relación que vimos apenas empezamos movimiento circular. Listo, entonces, ¿cuánto arco está representando esa figura? Un arco igual a un radio, dividido entre un radio. Entonces, esto es un radián. Eso es un radián. Fíjense que un radián es R sobre R. O sea, matemáticamente eso da 1, ¿sí? Matemáticamente eso da 1. Pero lo que quiere, digamos, representar el radián como unidad de medida de un ángulo es el arco, es el ángulo que está sosteniendo esa longitud de arco de un radio. Entonces, digamos que hablar de un radián simplemente es ese ángulo de ahí. Ya si ustedes van a hablar de cuántos radianes caben en un círculo, ¿cuántos radianes caben en un círculo? En un círculo caben 3,1415 y algo radianes. ¿Sí? En un círculo caben 3,1415 radianes. ¿Listo? Perdón, 3,1415 no, 6. Eso le iba a decir, sí, profe, porque son 2 radianes, 2 pi radianes. Exacto. ¿Cuántos pi es 2 pi? ¿6 punto qué? 6.283185. 3185, dejémoslo aquí 32, ¿sí? Radianes. O sea que en un círculo hay 6.2832 radianes. Es decir, usted puede medir el radio, ¿sí? Con una pitica, ustedes miden el radio y empiezan a ponerlo sobre la longitud del círculo, sobre el arco, sobre el perímetro del círculo, y van a poder poner 6 veces esa cuerda y le sobra un pedacito. Ese pedacito es 0.2832, ¿sí? Entonces, esa es la definición de un radián. Como el radián es radio sobre radio, en realidad no tiene unidades, ¿sí? En realidad no tiene unidades. En otras palabras, cuando ustedes multiplican radián por otra unidad, queda la otra unidad sin el radián, ¿sí? ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿La velocidad angular va a ser constante? Es que la calculé y no sé si la calculé para
4 segundos o si se mantiene igual. Ya, bien, esa es una buena pregunta. La velocidad, no, de pronto se equivocó con la velocidad angular, más bien es como la aceleración angular, ¿cierto? Ah, sí. Sí, es la aceleración angular. O sea, la aceleración angular se va a mantener constante. ¿Por qué? Vamos a ver en el enunciado si nos dice un volante de diámetro tal, una velocidad angular que disminuye. ¿Sí? Esa palabra de disminuye uniformemente quiere decir que cada vez disminuye la misma cantidad. Es decir, la aceleración es constante. La aceleración angular es constante. Ahora, cuando ustedes hacen la aceleración como velocidad final menos inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Como una aceleración media, como delta de W sobre delta de T, es decir, como esto. Cuando hacen aceleración angular como delta W sobre delta T, debido a que la aceleración angular es constante, la aceleración media va a dar la misma aceleración instantánea en todos los momentos. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre es la misma, ¿sí? Entonces, aceleración media e instantánea son lo mismo, coinciden. ¿Bien? Por eso ustedes, no es que la haya calculado a tiempo 4, la calculó en realidad para todo el movimiento. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿No? Profe, una pregunta. Sí. Es que, pues, preguntaba si tenía algún ejercicio donde se utilizaran los vectores unitarios, porque las clases pasadas miramos lo de las fórmulas y cómo se encontraba el vector de la aceleración, pero entonces es muy diferente a la práctica. O sea, ahí sí se dificulta. Y precisamente, bueno, a ver si, déjenme pensar si les iba a poner ahorita un ejercicio en donde precisamente tenían que calcular la inclinación de las aceleraciones, ¿sí? Que está relacionado con la inclinación de los vectores. Entonces, es precisamente en el siguiente problema donde vamos a hacer eso. Ok, gracias. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿puede subir un poquitico ahí en el documento? Sí, o sea, subir hacia abajo, hacia Hacia arriba. arriba, no, hacia arriba, hacia arriba. Eso. Sí, sí, sí. Ahí, profe, ahí está bien. Un poquitico más abajo, en la parte de revoluciones. Por ahí. Por ahí, profe, sí, señor. Por ahí. ¿Ya tienen las respuestas? No, las respuestas todavía no las tengo. Oh, creo que sí, por aquí, pero déjenme revisar un momentico. Ah, bueno, pero me tocaría quitarles lo que ya tienen ahí. Muestra, a ver. No, no están las respuestas todavía. Todavía no están las respuestas. ¿Cuánto les dio? A mí la tangencial me dio menos 3,1918 metros sobre segundo al cuadrado. Y la angular, no, la radial, esa es la radial, y la angular me dio menos 5 sextos de pi radianes sobre segundo al cuadrado. A ver, pero la aceleración radial le quedó menos 3.19, ¿cierto? La radial. Y la Sí, tangencial. sí, sí. Y la tangencial menos 5 sextos de pi radianes sobre segundo. Pi radial, menos 5, me parece que ahí. Ah, bueno, pero listo, no, es que esto está en pies, ¿no? Esto está en pies por segundo cuadrado. Entonces, no, la respuesta no está todavía.
porque la tenía en metros por segundo, pero tampoco la tengo aquí directamente. Tocaría quitarle la pantalla y todo. Entonces, Sí, ya yo convertí todo a metros, o sea, yo convertí los pies a metros y trabajé con metros. la respuesta están en metros. Entonces, espera un momentico. Ujú. Ay, déjame ver. Ahí me parece que hay una que es muy pequeña. Me parece que por ahí me había dado un 30. ¿Cuánto le dio? Le dio aceleración radial 3.19, menos 3.19 y la tangencial menos 5 sobre 6 pi. Bueno, la radial no puede dar negativa. La radial tiene que dar positiva. ¿Sabe por qué? Porque la radial es b cuadrado sobre r, o r omega cuadrado. Entonces, el radio no es negativo y la velocidad angular es al cuadrado, entonces queda positivo. ¿Sí? Espere, profe, la aceleración radial es R por la aceleración angular al cuadrado. No, por la velocidad angular al cuadrado. Se lo voy a escribir acá. La aceleración radial es, lo pueden escribir de dos formas, ¿no? Pueden escribirlo como RW cuadrado, que esa es velocidad angular. Ah, sí, profe, es que me equivoqué. Sí, 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 sí. Profe, a mí me veía diferente la tangencial. Y la tangencial, la aceleración tangencial es R por alfa, ¿cierto? Sí. Ya tienen alfa, lo multiplican ahí por el radio y les debe dar. Y es que esta aceleración que está en pies por Sí, segundo. profe, a mí, o sea, pues a mí me dio un resultado en pies y luego lo convertí a metros. ¿Cuánto de 10 metros? Menos 3,18 metros sobre segundos al cuadrado. Y me suena. Menos 3.18, por eso está confundido con la otra que que me dieron. Sí, porque en pies da menos 10,44. Ah, Pues sí, en metros es menos. como eso, es que me acuerdo de esa más o menos esa respuesta. Está bien, está bien. Listo, falta solo entonces falta la aceleración radial, que es ¿Cuánto R. te dio? Menos 3,19. Menos 3,18, pero pues es mismo, ¿no? Sí, 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 ya corregí, sí me dio eso. Ahí está, menos 3.18. No, profe, radial no, tangencial. Tangencial es la tangencial, profe. La aceleración tangencial, igual, menos 3.18. Porque, profe, la radial da mucho más. Sí, da mucho más, exactamente. A mí pues yo no sé si me quedó bien, pero me dio como 700 algo, metros sobre segundo. Metros, bueno, ese sí no la recuerdo. Creo ese número sí no lo recuerdo. Pero bueno, ahorita lo revisamos porque no lo recuerdo, pero lo miramos ahorita. O miremoslo ya que los tienen. Sí, ya los tienen calculados, entonces revisémoslo ya. Entonces, bien, la aceleración tangencial es la más sencilla porque es simplemente R por alfa, ¿cierto? Y alfa es el cambio de velocidad angular en el tiempo. Alfa, por la definición, es una aceleración angular, cambio de velocidad angular en el tiempo. Entonces, velocidad final menos inicial sobre tiempo final menos inicial, ¿cierto? Así quedaría. Y esa información toda la tenemos, ¿cierto? Toda esa información ya la tenemos aquí arriba. Aquí la anotamos. Velocidad angular inicial, velocidad angular final, tiempo inicial. ¿Listo? Entonces, Profe, pero es que el ejercicio dice que cuando t es igual a 2 segundos, no pasa nada. exacto, esa es una buena pregunta. Cuando el tiempo es 2 segundos es que nos están preguntando, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede con la aceleración angular? La aceleración angular es constante, ¿sí? Siempre es la misma. Entonces, si la calculan a 2 segundos, les debe dar lo mismo que a 4 segundos, o a 1 segundo, o a 5.2 segundos, o a lo que sea. Siempre tiene que ser la misma aceleración angular porque es constante. ¿Listo? Por eso podemos hacer acá velocidad angular final, se me olvidó. Profe, una pregunta. O sea, por ejemplo, los 2 segundos se utilizarían en la fórmula del ángulo para poder. En ¿Sí? el ángulo, no, en la de la velocidad angular, porque como aquí no nos están preguntando el ángulo, pero sí la velocidad. Ujú. Por eso, pero es que. Espera. Ujú. Sí, entonces,
velocidad final menos la inicial, ¿cierto? Y la inicial es, ay, perdón, aquí hay algo como raro. La final es 0, entonces está al contrario. La final es 0. La final es 0, la inicial es 10.47, ¿cierto? Así estaba. Final menos inicial. Sobre tiempo final, 4, tiempo inicial, 0. Entonces, ¿cuánto les quedaría la aceleración angular de ahí? ¿Cuánto sería esa aceleración angular? ¿Cuánto les quedaría? Menos 10.40. Menos 2,61. Menos 2.61. Estos son radianes por segundo cuadrado, ¿no? Pero esa no es la que queremos. La que queremos es la aceleración tangencial, que es, escribirla aquí abajo mejor. La aceleración tangencial, que es... Igual al radio por el lado. Exactamente. Y el radio es 4. 4, sí. 4 pies, ¿cierto? Ese está en pies. 4 pies. 4 pies por menos 2,61. ¿Cuánto haría esto? Da menos 10,44. Pero como está en pies, entonces lo convertimos a metros. Exacto. Entonces estos son pies por segundo cuadrado. Lo podrían dejar así si quieren. Ahí ya está en pies por segundo cuadrado. Eso es una aceleración. Profe, pero entonces, ¿cómo sería con 2 segundos? ¿Sería 2 menos 4? Lo que pasa es que en 2 segundos no sabemos cuánto es la velocidad angular. Entonces, primero tendríamos que calcular la velocidad angular en 2 segundos. Pero ya no en 4, sino en 2. ¿Sí? En 4 la velocidad angular es 0, pero en 2 todavía no es 0. Tenemos que calcular. Precisamente la vamos a calcular para calcular la aceleración. Profe, y para calcular la velocidad angular, si la calculamos con el tiempo 2, ¿no? Exacto. Entonces, para calcular la aceleración con el tiempo 2, para calcular la velocidad angular, ¿sí? Para calcular la aceleración radial es R omega cuadrado, ¿cierto? Pero omega está cambiando en el tiempo, cada vez cambia. Entonces, la aceleración radial está cambiando, ¿sí? La aceleración radial está cambiando a medida que el movimiento avanza. ¿La aceleración radial está disminuyendo o está aumentando? ¿Ustedes qué dicen? ¿Disminuye o aumenta la aceleración radial? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Bueno, no, disminuye. ¿Por qué? Déjenme ver. Disminuye. ¿Sabe por qué? Porque la velocidad angular inicial es 10.47. ¿Sí? Es 10.47. Entonces, a medida que avanza el tiempo, la velocidad angular disminuye. ¿Sí? Profe, pero eso no tiene que ver también porque está desacelerando. Exactamente. Está desacelerando. Pero la aceleración radial no va a quedar negativa. ¿Por qué no va a quedar negativa? Porque es que porque se calcula como W al cuadrado. Sí, queda positivo. Queda positivo. Entonces, la velocidad va a seguir aumentando. La velocidad empieza en 10.47. Empieza en 10.47. En 10.47 y empieza a disminuir, ¿cierto? Porque 10.47, mejor aquí arriba. 10.47 es la velocidad inicial. Espera que no sale nada. Ya. 10.47 es la velocidad inicial. Y la velocidad en 4 segundos, ¿cuánto es? 0. Eso quiere decir que disminuyó, ¿cierto? Disminuyó. Por lo tanto, la aceleración angular es negativa porque se está desacelerando, pero a medida que avanza el tiempo, la velocidad angular disminuye. Si la velocidad angular disminuye a medida que avanza el tiempo, entonces la aceleración radial también disminuye. ¿Sí? A medida que avanza el tiempo, la aceleración radial cada vez se va a hacer más pequeñita. ¿Sí? Porque la velocidad angular va disminuyendo. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, nos están preguntando, por eso nos dicen en el tiempo 2. Uno se confunde porque cree que tiene que calcular la aceleración tangencial a tiempo 2, pero es que la aceleración tangencial es constante. Lo que nos dan el tiempo 2 es precisamente para que la velocidad angular sea a tiempo 2. Entonces,
la aceleración radial que nos preguntan es cuando la velocidad angular está en 2 segundos. ¿Listo? Cuando está en 2 segundos. Es decir, necesito las ecuaciones para la velocidad angular en el tiempo. Profe, ¿la aceleración tangencial siempre es constante? ¿Siempre? No siempre. O sea, en muchos casos realmente la aceleración tangencial puede cambiar. Nosotros en Física 1 no estamos analizando casos en donde la aceleración tangencial cambia. ¿Sí? Estamos analizando el caso en el que la aceleración tangencial es constante o cero. Es decir, en el movimiento circular uniforme. ¿Listo? Cero en el movimiento circular uniforme, diferente de cero, pero constante en el movimiento circular uniformemente acelerado. Si es diferente de cero, perdón, si ya no es constante, estas ecuaciones no son válidas. Sucede lo mismo que con las ecuaciones cinemáticas. ¿Qué fue la condición que pusimos para poderlas calcular? Que la aceleración era cero. Era constante, perdón. Que la aceleración era constante. Si no es constante, ya las ecuaciones cinemáticas que vimos no sirven. Toca integrar la aceleración y toca integrar después la velocidad. ¿Listo? Entonces, para cada caso en los que la aceleración cambia en el tiempo, hay que integrar. Ustedes ya están viendo integrales, así que apenas ustedes sepan integrar bien, bueno, creo que ya ustedes saben integrar bien, pero entonces, ya sabiendo integrar bien, ustedes pueden tomar cualquier aceleración que cambie en el tiempo y calcular las ecuaciones cinemáticas, calcular la trayectoria de las partículas, todo. ¿Listo? Ya sabiendo integrar. Si no saben integrar, pues entonces nos toca quedarnos hasta el momento con aceleración angular, aceleración constante. Pero no siempre es constante. Entonces, con esta ecuación de acá, decimos, la velocidad angular es aceleración angular, que nos dio ¿cuánto? Menos 2.61 por el tiempo, más la velocidad angular inicial. Y la velocidad angular inicial, ¿cuánto nos dio? Se me olvidó. 10.47. 10,47. ¿Listo? Entonces, la velocidad angular está cambiando. La velocidad angular, cuando el tiempo es 2 segundos, que es la que me interesa, porque es la que nos están preguntando, sería menos 2,61 por 2 segundos más 10,47. ¿Cuánto daría esa operación? ¿Sí me escuchan? ¿Cuánto daría esta operación? Sí, profe. A ver. ¿Cuánto daría esta operación? 2 menos 2.61 por 2 más 10.47. Esta daría 5 pi medio. 5 tercios de pi. 5 tercios de pi. ¿Y cuánto sería? 5.25. 5.25. Pues yo, sí. Sí, porque pues yo igual lo trabajo con todas las cifras significativas, entonces. Está bien ponerlo así con pi, o sea, también es como bastante común verlo con todas las cifras. Perdón, disquemetros. Radianes por segundo. Esa es la velocidad angular en el tiempo 2, pero esa no es la que nos interesa. La que nos interesa es la aceleración radial cuando el tiempo es 2 segundos, que es lo mismo que el radio multiplicado por la velocidad angular cuando el tiempo es 2 segundos al cuadrado, r por omega cuadrado. Es decir, el radio 2.2, a mí siempre me olvida. El radio 4 pies, a mí siempre me olvida. 4 pies multiplicado por 5,25 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 4 multiplicado por 5.25 al cuadrado? ¿Cuánto le da eso? 110.25. 110,25 pies por segundo al cuadrado. En metros, ¿cuánto le daría? 33,42. Es decir, ese número sí me suena. 42 metros por segundo cuadrado. Esta es la aceleración radial y la aceleración tangencial nos dio
Menos 10 Menos 3. Ah, sí, En menos, metros da menos 3. sí, menos 3.18, ¿cierto? 18 metros por segundo cuadrado. Listo. ¿Listo? Estas son la aceleración radial y tangencial. Bien. La aceleración tangencial, negativa porque el movimiento es desacelerado, se está desacelerando. Y la aceleración radial, positiva. Es más grande la aceleración radial que la aceleración tangencial. Ustedes las pueden graficar si quieren. La aceleración tangencial y radial. El ángulo, para ponerles el punto exacto en el círculo, me tocaría decirles, me tocaría darle la posición. Déjenme pensar. La aceleración tangencial hacia allá. La aceleración radial hacia abajo. No. Para ponerles el punto exacto en el círculo, lo mejor sería calcular el ángulo, ¿sí? Y decir en qué ángulo está, a qué ángulo se encuentra la partícula. No la voy a calcular, simplemente supongan que la partícula está por acá cuando el tiempo es 2 segundos. Supongan, ¿no? Que el tiempo es 2 segundos acá. La aceleración radial negativa, la aceleración radial es negativa, quiere decir que está hacia allá. ¿Sí? Aceleración radial, pero una aceleración tangencial, hagámosla más pequeñita. Aceleración tangencial. Y la aceleración radial es 33.42, es decir, es más grande que la otra. ¿Sí? Entonces, al final, la aceleración total de la partícula está hacia acá. Este sería el vector aceleración. Aceleración radial. Y este sería el vector aceleración total. ¿Listo? La aceleración tangencial más pequeña y quedó como muy grande, pero debería ser como más pequeñita, ¿cierto? Y la partícula se está moviendo en este punto de T2 hacia allá. Entonces, fíjense que se mueve en sentido antihorario, ¿sí? En sentido contrario a las manecillas del reloj, pero la aceleración va hacia el otro lado, porque la aceleración está frenando el movimiento de esa partícula. ¿Listo? Bien, vamos a poner por acá un ejercicio. Ejercicio, se lo van a llevar ustedes para la casa, lo van a hacer. Se lo van a llevar para la casa, perdón. Lo van a hacer ahí ustedes solos, ¿sí? Y a ver, ¿dónde está? Por acá. Dice, un punto sobre una mesa giratoria a 20 centímetros del centro, acelera desde el reposo hasta 0,7 metros por segundo. En 1,75 segundos. Punto. En t igual 101,25 segundos, encuentre la magnitud, y dirección de la aceleración tangencial. Encuentre la magnitud y dirección de A, aceleración radial, B, aceleración tangencial, C, aceleración total.
total. ¿Listo? Bien, entonces ese es el ejercicio. Un punto sobre una mesa giratoria a 20 centímetros del centro acelera desde el reposo hasta 0.7 metros por segundo en 1.75 segundos. O sea, ahí les dicen cómo cambia la velocidad y el tiempo en el que lo hace. Esa aceleración sería la angular, ¿verdad? Esa es la tangencial. La tangencial, ¿sabe por qué? Porque esta velocidad que está acá está en metros por segundo. Sería la angular si fueran radianes por segundo. Pero está en metros por segundo de la tangencial. De todas maneras, uno puede calcular tangencial y ¿qué? Y aceleración radial muy fácil por esta relación, ¿sí? Entonces pueden ir de la tangencial a la radial, de la tangencial a la angular, ya que ustedes saben cuál es el radio del punto sobre la mesa. ¿Listo? Entonces pueden pasar de la una a la otra. Pueden pasar de aquí directamente del enunciado, tendríamos la aceleración tangencial, pero pueden calcular la velocidad angular y encontrar la aceleración angular. La aceleración angular. Luego dice, en el tiempo 1.25 segundos, encuentre la magnitud y la dirección de estas tres cantidades. La aceleración radial, la aceleración tangencial, la aceleración total. En otras palabras, tienen que calcular cuánto es el número, cuántos metros por segundo es la aceleración radial y con qué ángulo de inclinación está con respecto a alguna cosa, alguna línea, por ejemplo, con respecto a la horizontal, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, cualquiera que ustedes quieran, cualquier línea, ¿sí? Simplemente es decir, la aceleración radial son 20 metros por segundo y el ángulo de inclinación o la dirección son 30 grados respecto a la horizontal. Listo. Así. Bien. Entonces, como la aceleración radial está apuntando en dirección del vector unitario radial y la aceleración tangencial en dirección del vector unitario tangencial, entonces esas direcciones están relacionadas con los vectores unitarios. ¿Listo? Están relacionadas con los vectores unitarios. Lo pueden entonces calcular de esa manera. ¿Listo? O simplemente calculando el ángulo, como quieran. Bien, déjenme ver si este tiene algún... No tiene solución. Ese no tiene solución. Entonces, lo vamos a hacer en vivo. ¿Listo? Bueno, ustedes deben hacerlo. Y esto es un ejercicio del Serway, ¿sí? Es un ejercicio del Serway. Lo más seguro es que estén en el solucionario. Es lo más seguro, aunque yo tengo una edición increíblemente vieja. ¿Sí? Es la cuarta edición, ya hay por allá. No, mentiras, tampoco es que sea tan vieja. Es la cuarta edición, ya están como en la séptima o la octava, algo así. Entonces, por ahí en el solucionario que les pasé, debe estar este problema resuelto. Inténtenlo hacer ustedes. No se vayan a buscar inmediatamente el ejercicio, ¿sí? No se vayan a buscar inmediatamente el ejercicio. Háganlo ustedes y si no son capaces de hacerlo, lo buscan. ¿Listo? Si no son capaces, o sea, si ya se dieron hasta que ya dijeron, uy, no, ya no puedo más. Ya no sé, no tengo ni idea ni por dónde empezar. Entonces vayan y busquen el ejercicio. ¿Listo? Bueno, profesor, chao, buena tarde. Bien, buena tarde, buen día para todos. Profe, una pregunta. Hasta luego. ¿Pregunta? Hasta luego, profe. Esto, o sea, ahí esa velocidad que nos da 0,7 metros por segundo es para el tiempo 1,75, ¿cierto? Sí, ese es para el tiempo. O sea, si tuviéramos la velocidad, la fórmula de la velocidad que es esto, aceleración, pero necesitaríamos la aceleración. Sí, esa velocidad que está ahí, 0.7, no es en el tiempo, ¿cómo le digo? No es que sea en el tiempo 1.75. Bueno, pero desde el reposo, sí, es en el tiempo 1.75. O sea, en 1.75 segundos, la velocidad pasa